Señor, te pido perdón por mis pecados. Me comprometo a vivir una vida obediente a ti. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Lávame con tu sangre y límpiame de mi maldad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la típica oración que muchos hemos hecho para aceptar al Señor Jesucristo y también de seguro que muchos harán. Esta oración la hacemos al escuchar a un siervo preparado y enviado de Dios predicando el Evangelio. Somos confrontados con la palabra de Dios. Entonces llega un momento de emoción, muchas veces de compungimiento, y decidimos tomar esta decisión de arrepentirnos. La persona que has puesto el Evangelio o cualquier otra persona nos guía a que hagamos esta oración y la repetimos, y de ahí empieza un cambio. De ahí es que empezamos a ser nueva criatura. Ahora bien, aunque esto es así, hay un problema con este método que es necesario aclarar y que trae mucha confusión a muchas personas. Y es un gran malentendido que no permite un crecimiento adecuado. Y bien, esto es así. Ahora bien, con este método hay un problema, hay un gran malentendido que tiene muchas personas en confusión por el método en el que son salvas a través de esta oración. Y es lo que vamos a tratar en esta mañana. Y antes de continuar, no quiero desacreditar a los que llevan esa práctica, incluso yo mismo, aun entendiendo esto, no voy a cambiar, cambiaría este método, ¿verdad? Quizá utilizaría algo más preciso, pero qué bendición por aquellas personas que han salvado miles de personas o han sido salvas por este método. Así que qué bendición por todos esos hombres de Dios. Y esto es lo que vamos a tratar. Hacer esta oración solo con ella, involucrando las palabras a los que somos guiados a decir, no salva a nadie. Nadie puede ser salvo por repetir una oración. Las escrituras son bastante claras sobre cuál es el método para ser salvos. Y específicamente nos dice que hay que creer. Y no creer en cualquier cosa, sino creer en algo específico. Entendiendo que Dios es quien da la salvación, Él también pone el método. Nosotros no decidimos cómo somos salvos, ya Dios lo ha decidido. Y es de la siguiente manera, creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si crees en otras personas, mi querido amigo o amiga, te vas al infierno. Si utilizas un método diferente a creer en Jesús como Señor y Salvador, vas a ir al infierno. Eso no salva a nadie. Solo hay un método y ese es creer a través de Jesucristo. Ampliando la misma idea, podemos leer en Romanos capítulo 10, versículo 9 y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí vemos la frase clave, creer y en tu corazón de manera interna. Tenemos otro verso que nos dice, leo en Efesios 2:8, capítulo 2, versículo 8, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, enlazando estas dos ideas que yo acabo de decir, tenemos la palabra creer y tenemos la palabra fe. Continuando ya más extendiendo la palabra fe, podemos extraer de ella que es simplemente tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús. Pero hay algo que voy a destacar ahora bien interesante sobre la fe. Mucho se ha expuesto acerca de la fe y mucho hay que extraer acerca de la fe. Pero hay algo que tiene la verdadera fe. Y cuando digo verdadera, es fácil asumir de que hay falsas fe. Y sí lo hay. Hay falsas fe. Personas que dicen que tienen fe, pero en realidad no tienen fe. Ahora, vamos a tomar un momento para explicar cuál es la característica indistinguible de la verdadera fe a la falsa fe. Si vamos al libro de Hebreos, en cuyo hay mención de muchos hombres de Dios que agradaron a Dios, leemos de David,
y vemos sus acciones. Leemos de Moisés y vemos sus acciones. Podemos leer de Sansón y vemos sus acciones, de Abraham y Sara y un sinnúmero de personas. Pero luego de que nos habla de sus acciones, nos dice, tuvieron fe. En realidad, el capítulo se resume hablando de la fe de las personas por sus acciones. Porque aquel que cree, obedece. Aquel que cree, obedece. Y esa es la fe que debe de haber en ti para tú confirmar que eres salvo. Si tú en verdad eres salvo, tu fe va a llevar una obediencia genuina. No una obediencia porque siendo un niño tus padres te llevan a la iglesia y tú haces todas aquellas cosas que ellos quieren que tú hagas, sino porque de ti mismo sale el agradar a Dios. Porque puedes hacer todas esas cosas y no ser salvo. Por eso es necesario que tú compruebes y verifiques si en verdad eres salvo o te estás engañando a ti mismo. También podemos ver en los evangelios, vemos a la mujer del flujo de sangre. Esta mujer no simplemente dice, bueno, él me va a sanar. No, sino que vemos acción. Y a veces lo podemos leer rápidamente, que cruzó entre la multitud, pero significa mucho cruzar entre la multitud de manera que Jesús estaba así. ¿Cómo logró esa mujer llegar allá? Tenía determinación. Esa determinación yo le digo, bueno, tenía fe, porque en relación a acción que demostraba que en verdad creía. Tenemos ejemplos de cojos, ejemplos de ciegos, de personas que hacían algo que demostraba que en verdad tenía fe. En conclusión, ¿cómo sé si tengo fe? La fe es demostrada por mis obras y la sinceridad que va relacionada con ellas. Ahora bien, estableciendo esto, yo acabo de decir cuál es el método para ser salvo. En ningún momento yo acabo de decir que hay que repetir una oración. Y tampoco vemos en ninguno de los pasajes que he leído, ni en toda la Biblia, que Jesús dijera, repitan esta oración y serán salvos. No es el método. Vemos que Jesús, cuando llamaba a sus discípulos, a los que hacía discípulos, ¿verdad? Las personas comunes y corrientes, a las cuales él invitaba a ser salvos, que él decía, ven y sígueme. Seguir a Jesús requiere acción. Y cuando vemos que ellos se levantaban y seguían a Jesús, no era dar un paseo que iban, era apropiarse de ese estilo de vida que él vivía. Entonces, también entendiendo de que lo que Jesús aclamaba de sí mismo, él decía, yo soy el Hijo de Dios. Y para esta declaración hay solo dos posibles maneras de verlo. Podemos decir, Jesús estaba loco, o Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Y eso es lo que creemos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Entendiendo todo eso, entonces decir, yo quiero seguir al Hijo de Dios, ¿verdad? Yo supongo, o no supongo, en verdad requiere fe. Requiere fe y requiere entender lo que él dice como cierto. Reconocer eso. Y para dar peso a lo que digo, vamos a usar las Escrituras, lo cual es lo que en verdad demuestra si lo que estoy diciendo es verdad o es falso. Y usted mismo que me está escuchando, ponga atención a lo que voy a leer y determine por usted mismo si es así como yo estoy diciendo. Le invito. Leo ahora en Mateo capítulo 4 versículos desde el 17 al 19 y dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse, hay algo de que arrepentirse. ¿Qué es esto? El pecado. Todos lo tenemos. Continúa leyendo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tenemos otro pasaje que nos dice en Lucas 18:22. Jesús oyendo esto le dijo: Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Esta es la invitación de Jesús a un hombre que aparece en una de las narraciones, las cuales son históricas, sobre un joven que al parecer tenía muchas posesiones, y según él dice, cuando Jesús le pregunta o le dice sobre ciertos mandamientos que debía hacer para ser salvo, dice: yo he cumplido todo esto. Y cumpliendo esos mandamientos podemos asumir de que tenía un interés por seguir al Señor y todo eso.
aunque al final no pudo desprenderse del dinero. Regresando al tema, ¿cuál fue la palabra clave? Ven y sígueme. Entonces se podría preguntar, bueno, yo hice la oración, ¿soy salvo o no soy salvo por hacer esa oración? Bueno, puede que sí o puede que no. Pero no depende de las palabras que hayas repetido en el momento de la oración, sino depende de si tú creíste. ¿Y cómo sabes si creíste? Es algo que Dios sabe, pero tú deberías de saberlo. Deberías de saberlo. Aquel que cree, obedece. Aquel que cree, actúa. Aquel que cree, da fruto. Vemos en la parábola del sembrador cómo hay personas que hay algunos que nunca dan fruto y otros que dan fruto y cesan. La característica real de la fe es uno que da fruto a 100%. Asegúrate que tú tienes esa fe y que tus acciones no son llevadas a cabo simplemente para agradar la expectativa de personas que esperan esas cosas de ti. Así que te invito a comprobar si tú en verdad eres salvo. Si no eres salvo, tienes que entender lo siguiente. Leemos en Hebreos 9:22 y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir la palabra remisión? Bueno, la misma palabra remisión es remitir. No confundir con redimir, eso es otra cosa. Remitir habla de alzar una pena que debemos de cumplir y que Dios nos va a juzgar por ella. Dios es el juez, el que nos quiere imponer la pena porque le hemos ofendido. ¿Y cuál es el precio que Él quiere? ¿Buenas obras? No se trata del bien que haces, se trata de pagar con sangre. Generalmente podemos ir a un supermercado y ofrecemos la moneda o la moneda, sí, que el país acepta, ¿verdad? Entonces cuando vamos a pagar a Dios con nuestro pecado, no lo hacemos con yo hice esto, yo hice lo otro, hice aquello, sino con sangre. Sangre. Y de ahí es la base cristiana en que nosotros no podemos pagar con nuestra propia sangre, porque nuestra propia sangre ya está comprometida, ¿verdad? Porque es una sangre que tiene pecado, tiene deuda. Tiene que ser una sangre que no tenga compromiso. Y ahí está la sangre de Jesús, que no debe a Dios. Pero ¿qué pasa? Al apropiarse de nuestro pecado, ahí le debe a Dios. Y nuestra culpa es pasada a Jesús. Pues de ahí es que nos basamos a entender y a reflexionar y agradecerle a Jesús por el derramamiento de su sangre y todo lo que implicaba. Dios te bendiga.